una palabra preciosa que está tomada del libro de Esther, una historia, un relato bíblico maravilloso, un relato bíblico lleno de mucha sabiduría, algo en lo que me deleité mucho mientras preparaba esta palabra. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios hable a su mujer interior y que en esta mañana tú también te puedas gozar con ella. Quiero comenzar invitándote a que por favor vayas al libro de Esther y busques el capítulo número 2 y vamos a leer, vamos a compartir el versículo número 7. Perfecto, entonces vamos a deleitarnos y vamos a adentrarnos en esta hermosa palabra que hoy el Espíritu Santo de Dios nos trae, porque Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Maestro, a aquel que les enseñará y que les recordará. No me mire a mí, ponga sus ojos en el Espíritu Santo de Dios, que Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad y por eso hoy trae esta palabra a tu vida. Dice la palabra de Dios, Mardoqueo tenía una prima llamada Adasa. Esta joven conocida, dice la palabra, también como Esther. Al principio ella se llamaba Adasa, pero en el relato usted va a darse cuenta que hay un momento en el que ella tiene que dejar ese nombre para esconder para esconder su origen, para no ser delatada, y entonces recibe el nombre de Esther. Dice, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, y Esther dice, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces, mire qué lindo este relato, porque habla acerca de cómo era Esther. Y el Señor, cuando se hace este relato, el autor bíblico lo que dice es que define a Esther como una joven muy hermosa y de figura atractiva. Y se centra en esto, y es porque la belleza de Esther juega un papel importante dentro del propósito para el cual Esther fue diseñada. Y dice la palabra de Dios, hay un detalle en el que yo quiero que usted observe, y es que la palabra de Dios dice que Esther era huérfana, de tal forma que rápidamente podemos identificar una herida en la vida de Esther, porque Esther no tenía ni padre ni madre, lo que quiere decir que Esther había estado en orfandad. Y me encanta porque el Salmo 27 en el versículo número 10 dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Y es precioso porque vamos a ver cómo esa palabra, cuando nosotros leemos el relato, descubrimos cómo esto se cumple en la vida de Esther. Y cuando hay alguien que es huérfano, cuando hay una persona que vive en orfandad, que no ha tenido, que no ha podido estar con su padre y con su madre, esto es lo que se dice acerca de esta persona. Pero lo precioso aquí es que aun cuando Esther tenía esa herida, el Señor nunca abandonó a Esther. Esther no tuvo a su padre natural, no tuvo a su madre natural, pero el Señor siempre colocó a alguien en la vida de Esther para que cuidara de ella, mientras él mismo se encargaba y cuidaba de todas las necesidades que tenía Esther. Y yo no sé cuántas de las mujeres que hay en esta mañana aquí conectadas han vivido la orfandad. ¿Cuántas de ustedes pueden identificar hoy en sus vidas esta herida? ¿Cuántas de ustedes no pudieron vivir con sus padres y sus madres y tuvieron que estar con un cuidador? Esto fue lo que ella vivió, esto fue lo que hizo parte de su vida. Y quiero definir esto de la herida de orfandad, porque es un sentimiento de desamparo. Y es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de soledad, es un sentimiento de desprotección, es un sentimiento que indica que nada ni nadie va a venir a rescatarnos. Y yo experimenté en mi vida esa herida por no conocer a mi padre, porque a los 3 meses de edad ya no estaba viviendo con mi madre.
con Joyce, que está aquí conectada, pudimos ir a una charla de una pastora venezolana. Ella tiene un libro que se llama La Orfandad. Estuve leyéndolo, un libro precioso, y pude, es decir, ahondar más en lo que esta herida significa en la vida de quienes no han tenido un padre y cómo esto les impacta. Y me centro tanto en esto porque hay emociones que tú experimentas en tu vida, como vacío, como sentirte desamparada, como sentir que nada ni nadie te puede ayudar, como sentir que te las tienes que arreglar solas, que no tienes un padre que te ayude ni te sustente, y piensas que esas emociones son naturales en tu vida, que es natural que te sientas así, pero tienes que comenzar a identificar eso que hoy sientes, ¿de dónde nace? ¿Por qué te comportas de esa manera? Porque en ocasiones puedes decirle al Señor, Señor, dame esto, que el resto yo me las arreglo, yo lo consigo, yo miro cómo lo soluciono. ¿De dónde nos nacen expresiones como esa, sentimientos como esos, pensamientos como esos, emociones como esas? Cuando el Señor está allí, dice su palabra, para darnos todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿de dónde nos nace a veces ponerle límites al Señor y creer en que Dios está solamente para suplir ciertas cosas en nuestra vida y que el resto nos toca a nosotros matarnos o conseguirlas a las fuerzas porque no hay nadie que las pueda suplir para nosotros? Entonces es hermoso ver que aun cuando esa herida estuvo en la vida de Adasa, el Señor le dio a Esther a Mardoqueo, para que Mardoqueo la cuidara, para que Mardoqueo la protegiera. Y dice la palabra de Dios, Esther 2, capítulo 2, versículo número 8, dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey. ¿Y qué decreto y qué mandamiento es este? Resulta que Asuero, que era el rey del reino Persia, Asuero tiene una esposa que se llama Basti, y él hace un banquete, y en medio de ese banquete, este hombre, es un banquete de muchos días en los que hay exceso de licor, exceso de comida, y en un momento dado, cuando ya Asuero llevaba muchos días consumiendo licor, se le ocurre decir que traigan a la reina Basti para que los hombres que estaban con él, porque había una celebración en el palacio, pero las mujeres estaban aparte y los hombres aparte. Entonces él quiere traer a la reina para exponer la belleza de la reina ante todo. Y cuando a Basti le avisan que el rey la mandaba a llamar, simplemente Basti dice: yo no voy a ir. Y no vamos a detenernos en la actitud de Basti porque esto es tema de otra enseñanza. El punto aquí es que cuando Basti le da esa respuesta, Asuero dice: ¿qué tenemos que hacer con una mujer que se ha comportado de esta manera? Y los hombres que estaban a su alrededor, los principales, aquellos que lo aconsejaban, le dice: pues rey, simplemente ella tiene que ser destituida, porque si la reina hace esto y las otras mujeres de provincia que están en las provincias ven que la reina hizo esto y esto no trae ninguna consecuencia para su vida, entonces lo que estos hombres temían era que las otras mujeres adoptaran la misma actitud de Basti, de tal forma que Basti es destituida. Y entonces dice la palabra de Dios que Asuero emite un decreto para buscar a una mujer que reemplace a Basti, a la reina. Entonces dice la palabra de Dios que cuando se divulga el mandamiento y el decreto del rey, dice que habían reunido muchas doncellas. Esther capítulo 2, versículo número 8. Habían reunido muchas doncellas, y en ese momento el rey está en este tiempo esperando lo que a la mujer que van a las mujeres, porque son muchas las mujeres que van a tener que reunir para que él pueda escoger a alguien. Entonces dice la palabra que habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay. Y por favor no pase de alto este nombre.
dice, también fue llevada a casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres, una doncella que lo agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. ¿Quién es esta doncella? Esther. Cuando Agai, aquel hombre que estaba a cargo de las doncellas, ve a Esther, la palabra de Dios dice que Esther halló gracia delante de Agai. Quiero decirle una cosa, cuando usted haya gracia delante de las personas, mire, me encanta orarle al Señor diciéndole, Padre, dame gracia ante todo ojo que me vea, ante todo oído que me escuche, Señor. Cuando hallamos gracia delante de otras personas, es el Señor el que lo permite. No somos nosotros por nuestras acciones. Es aquello que tú portas de parte de Dios lo que puede permitir que tú halles gracia delante de los demás. Cuando hayas gracia delante de otros, es porque es un regalo que el Señor coloca en ti, que a ti te concede para que ese propósito que tú vas a alcanzar, esa gracia que el Señor ha puesto en ti, abra puertas con otras personas que son necesarias que estén para que se cumpla el propósito que Dios ha asignado en tu vida. Mira, amada, yo quiero decirle, muchísimas y casi que todas las cosas maravillosas, poderosas que pasan en nuestra vida no tienen tanto que ver con nosotras. No es por lo linda que usted sea, no es por lo tierna que usted sea, es porque el Señor ha colocado una gracia. Lo que el Señor le ha dado no es para usted, no es para que no es para que usted esté orgullosa de cómo es y de cómo se comporta, sino para que todo eso que constituye el depósito que Dios ha puesto en usted esté de la misma manera al servicio del reino, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Esa era la razón por lo que la gracia había sido colocada en la vida de esta mujer y seguramente en la suya. Y dice la palabra de Dios que cuando Agai haya gracia en la vida de esta mujer, Agai entonces dice definitivamente a esta mujer, hay que darle, porque esto es lo que Agai hace. Él la ve, haya gracia en ella y automáticamente, dice, prontamente le dio alimento y le dio atavíos, quiere decir, la provisionó de las cosas que ella necesitaba. Y le dio también, mire esto, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Qué lindo, porque era una mujer huérfana, era una mujer que llegaba a aquel lugar sin el respaldo de un apellido que perteneciera a la sociedad y eso la catapultaba, eso la ubicaba, no. Lo que permitió que ella tocara el corazón de Agai es que el Señor puso gracia en ella. Y esa gracia, repito, no era por ella, esa gracia era necesaria para que el propósito con el cual ella había sido diseñada en el vientre de su madre se cumpliera. Y ayer les decía que íbamos a hablar de 5 pilares del desarrollo y uno de estos pilares es el propósito. Y es que usted se inquiete. A todas las mujeres que están aquí conectadas, yo quiero animarles a que por favor se inquieten, a que le pidan al Señor que les muestre cuál es ese propósito con el cual el Padre las diseñó. Dios mío, no desperdicie esta vida. No se la pase sentada frente a un celular, frente a Netflix. No se la pase perdiendo el tiempo hablando mal de los otros. Deleítese en Jehová. Deleítese en su palabra. Deleítese descubriendo a través de la escritura para qué el Señor le llamó. Escuche la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, y halló gracia delante de él. Y le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dios santo. Pero en un momento dado, cuando usted experimenta la orfandad, cuando usted no ha tenido un padre que la acompañe, cuando usted
se ha sentido sola porque quizás no sé cómo fue la relación con su madre, no fue la mejor. Y entonces sus ojos están puestos sin darse cuenta, porque aquí pueden haber muchas mujeres con una herida como esta o con heridas similares sin identificarlas, viviendo desde la herida, comportándose desde la herida, demandando desde la herida. Esther, si Esther está centrada en la herida, no puede ver cómo el Señor la bendice. Si Esther tiene su corazón lleno de tristeza porque es huérfana, no puede ver cómo el Señor le bendice. La orfandad en la vida de Esther se presentó porque sus padres murieron, no porque fue abandonada. El Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, y de forma voluntaria sus padres no la abandonaron, pero experimentó un abandono porque hubo un tiempo en el que ella aún requería del cuidado de ellos no pudieron estar y Mardoqueo estuvo para ella, no porque Mardoqueo tuviera un corazón tan grande, sino por lo mismo, porque el Señor colocó gracia en ella a los ojos de Mardoqueo para que este hombre la cuidara y la protegiera. Y cuando fue el tiempo, cuando ya llegó el tiempo en el que fue necesario que él tuviera todos esos cuidados y la instruyera, el Señor dice, pues ahora no vas a estar a cargo de Mardoqueo, tu tío, sino que yo te pongo a cargo de Hegai. Pero sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta a través del relato cómo Mardoqueo la seguía guiando, instruyéndola y también cuidándola. Y dice la palabra de Dios, Esther, cuando Esther llega al palacio, Esther no declara nada de su pueblo ni de su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarara. Miren lo hermoso de usted escuchar y de dejarse instruir por otros que tienen mayor conocimiento que nosotras y que nos están advirtiendo de cosas, de la misma palabra de Dios que te advierte que lo mejor que puedes hacer para tu corazón, para que tu corazón lata de forma coherente, para no tener arritmias, para no tener una incoherencia en los latidos de nuestro corazón que después pueda afectarnos, es que nosotras perdonemos una y otra vez cuantas veces sean necesarios. Lo mejor para nuestra vida es seguir los consejos que el Señor nos da a través de la palabra de Dios en Filipenses 4, cuando nos dice, versículo número 6, no se preocupen por nada, oren por todo. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero preferimos, algunas quizás prefieren, han preferido y hoy quizás ya no, andar angustiadas y preocupadas por cosas que usted no tiene forma de resolver, andar cargada y preocupada por la vida de aquellos que están a su alrededor, cuando eso solamente, esa carga la puede llevar el Señor. Pero Esther, una mujer no solamente con belleza física, sino con sabiduría. Esther sigue lo que Mardoqueo le está aconsejando, versículo número 11. Me encanta, dice la palabra de Dios. Y cada día, como dice, y cada día, mire qué lindo, porque esto muestra lo que son los hábitos en tu vida. Yo quiero decirte, mujer, ¿cuáles son esos hábitos que tú estás instalando en este 2024? Porque dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Mardoqueo asumió una responsabilidad en su vida que no le correspondía. Él dijo, voy a cuidar de Adasa, voy a cuidar de ella. Y cuando ella entra al palacio, él le dice, ya no te puedes llamar Adasa, ahora te tienes que llamar Esther. Y con este nombre, él sigue con los ojos puestos en ella, cuidándola cada día. Mire, la palabra de Dios dice en Sansón, cuando escuchamos, perdón, el relato acerca de Sansón en el libro de los jueces, que cada día Dalila le hablaba al oído a Sansón, buscando cómo descubrir cómo Sansón le podía dar a ella el secreto de en dónde estaba su fuerza.
Dalila le insistía a él permanentemente y dice que le insistió tanto al punto de que este hombre ni siquiera quería vivir. También dice la palabra de Dios que cada día Goliat salía y amenazaba al pueblo de Dios, diciéndoles, lanzándoles cosas que a ellos les afectaban cada vez que él escuchaba. También dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero decirle, yo no sé qué cosas cada día usted está escuchando. Yo no sé qué cosas el enemigo cada día está haciendo en su vida para perturbarle, pero también quiero decirle, cada día como Mardoqueo cuidaba de Adasa, así el Señor, porque dice la palabra de Dios que no reposa ni descansa el guardián de Israel. No hay un minuto de su vida en que los ojos del Padre estén centrados en usted y en sus necesidades. No hay un minuto de cada día en que el Señor no esté allí para suplirnos todo lo que nos hace falta. Pero ¿por qué a veces, estando todo el cuidado de Dios en nosotras, podemos experimentar emociones que nacen de esa herida de la orfandad? ¿Por qué podemos experimentar soledad, abandono, tristeza, viviendo en tiempos de crisis? Porque quizás la relación con su padre terrenal no fue sana y esto no le permite ver a Dios como su padre. Pero eso es algo que solamente usted puede descubrir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Versículo número 13. Cuando estas mujeres iban a presentarse delante del rey, ellas podían ataviarse, podían pedir todo lo que ellas quisieran para mostrarse de alguna manera mucho más hermosas y espléndidas delante de él, para poder llegar allí a donde el rey estaba. Y quiero hablarle en este texto, centrarme en otro pilar del desarrollo y es conocimiento. Y el primer pilar que cité, pero que voy a profundizar mucho más en él, es propósito, ahora conocimiento. Versículo número 15, dice la palabra de Dios. Esther llega al palacio y cuando Esther llega al palacio, ella está allí en un tiempo que tiene que ser de preparación. No solamente ella, sino todas las doncellas que habían encontrado en el reino. Y estas mujeres tienen que entrar en un proceso de preparación para después presentarse delante del rey. Y dice la palabra, versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, mire qué lindo, porque no dicen, dice la palabra de Dios, que Mardoqueo lo que hace, no es ella es su prima, pero porque el papá de Esther era su tío, ellos son primos, pero dice la palabra de Dios que él no la toma por prima, él no la toma por pobrecita la huérfana, porque sabe, a veces nosotros podemos ver gente que tiene necesidad y decimos, ay, pobrecito, yo voy a ayudarlo porque él necesita. Él no la toma en poco, él no la disminuye. Él dice, la posición de Mardoqueo es, si yo voy a coger a Adasa, si yo voy a adoptarla, si yo voy a ser su cuidador, yo voy a entrar en una posición en la que realmente el Señor a mí me ha llamado a estar. Y yo no sé si usted está cuidando a sus sobrinos, si hay gente que usted tiene a cargo, si hay gente que usted ha decidido ayudar. Pero Mardoqueo dice que, mire, yo fui tan bendecida porque recibí tan buen trato en la casa de mi abuela y con mis tías, que no hubo ninguna diferencia entre el trato que hubo para conmigo y para con mis primos. Claro que cuando ellos nacieron ya yo estaba prácticamente en la adolescencia. Pero cuando ellos nacieron, yo pude ver que como los trataron a ellos, no hubo ninguna diferencia con el trato que me dieron a mí. Tuve cariño, tuve afecto y tuve amor de parte de ellas en la medida en la que ellas me lo pudieron dar a mí. La palabra de Dios dice que Mardoqueo asume el rol en la vida de Esther. Qué lindo,
porque me encanta y es precioso, porque es lo que el Señor quiere mostrarnos. El Señor dice que Él la tomó a ella como una hija. No era su hija, pero Él asumió con ella que ella era una hija. Por eso cada día podía ir a aquel lugar. Y tú sabes, hemos sido adoptadas por el Padre. El amor de Dios estaba en nuestro corazón. Él dice, ya no los llamo siervos. Ya no los llamo siervos. Dice, es tan linda la palabra, porque dice la Escritura que ahora ese espíritu de adopción está en nosotras y que ahora podemos llamarlo a él, Abba, Padre. Siéntase hija de Dios, siéntase amada por Dios, siéntase reconocida por Dios. Sienta que el Señor perdona todos sus pecados, que si mis tías y mi abuela no tuvieron diferencia en el trato en el que tuvieron conmigo y con sus hijos, quiero decirle, mucho menos el Señor tiene diferencia en el trato que tiene contigo y el trato que tiene conmigo. A todas nos ama de la misma manera, a todas nos ama con la misma fuerza. La diferencia está en que usted se descubra amada por Él y pueda recibir en su corazón el amor que Él le tiene. Porque quien no sabe lo que tiene no puede disfrutar de eso. Porque si yo no sé que esto lo tengo en la mano y lo necesito, lo ando buscando en el mundo, lo ando buscando en los hombres, lo ando buscando en la ropa, lo ando buscando en lo material, cuando solamente Él me lo puede dar y ya me lo ha dado, pero tengo que descubrirlo. Me encanta. Dice, la tomó por hija. El tiempo de venir al rey, dice, el tiempo en el que ella ya tenía que estar lista para ir al rey. En ese momento, dice, ninguna cosa procuró Esther, sino que le dijo a Hegai, al eunuco del rey, guarda de las mujeres, que lo que él le diera, eso sería suficiente para ella. Mire, cuando las otras mujeres se iban, cuando las otras doncellas se iban a presentar delante del rey Asuero, ellas se ataviaban. Y yo busqué qué es lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de atavio, acerca de ataviarse. Dice sinónimos: engalanarse, adornarse, emperijollarse. No le tengo que explicar qué significa emperijollarse. Las otras mujeres se ataviaban de cosas. Y cuando Esther se va a presentar delante del rey Asuero, Esther le dice a Hegai, tú, lo que tú me des, eso será suficiente para mí. Pero llega un momento en el que nosotras creemos que lo que el Señor nos da no es suficiente para nosotras y queremos ataviarnos, queremos vestir de cierta manera para sentir que así, que vestidas de esa manera, es como nos van a poder escoger, es como el mundo va a poder decir que somos dignas. Lo que a ti y a mí nos hace dignas a los ojos del mundo no es que nosotras estemos ataviadas, ni estemos emperijolladas, ni estemos adornadas, ni que nos engalanemos, no. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotras y que habita en nosotras. Es tener el amor de Dios. No necesitamos andar ataviadas, no necesitamos estar llenas de muchas cosas. Lo que necesitamos en nuestra vida es la presencia de Dios. Esther lo sabe. Se va a presentar delante del rey Asuero. Las otras mujeres están llenas de joyas, hasta decirnos más. Están ataviadas, ya no había nada más que se les pudiera colocar. Y Esther le dice, Hegai, escoge tú lo que yo voy a llevar y eso será suficiente para mí. Esta mujer estaba llena de sabiduría. Esta mujer sabía, porque era una mujer de estrategias, era una mujer sabia, era una mujer prudente. Estas son las características de Esther, características que nosotras como mujeres determinadas necesitamos.
le dice, lo que tú me des es lo que yo necesito, porque para ella era claro que él tenía experiencia, que él sabía lo que al rey le gustaba. Y como ella había hallado gracia en él, ella se sentía segura con él. Y lo que tú me digas, pero Dios santo, está el Espíritu Santo de Dios instruyéndonos a través de su palabra y diciendo que lo que tú y yo más necesitamos es perdonar, que lo que tú y yo más necesitamos es dejarnos de preocupar, que lo que tú y yo más necesitamos es dejar de murmurar. Y hay cosas que tú deseas del reino, pero que hasta que tú no dejes de ataviarte con cosas de este mundo, hasta que tú no dejes de preocuparte en cosas de este mundo, entonces tú no las vas a poder recibir. Versículo número 17. Dice mira, me encanta y no me quiero volar esto porque dice la palabra de Dios que ella no procura nada, sino que le dijo, lo que tú me des, eso será suficiente. Y dice la palabra, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ya no era que había hallado el favor de Mardoqueo, ya no era que había hallado el favor de Hegai, sino que todas aquellas 7 doncellas especiales que le dieron en palacio y todos los otros que estaban alrededor en el reino viendo cómo las mujeres se ataviaban y sus comportamientos, la vida de toda esa gente fue impactada porque dice que ahora Esther ganaba, ojo con esto, que es poderoso y precioso, dice, ganaba el favor de todos los que la veían. No era por su belleza física, era porque era una mujer prudente, porque era una mujer sabia, porque era una mujer tierna, porque era una mujer que se dejaba guiar, porque era una mujer que había sido herida, pero que había permitido que el Señor sanara su herida. Versículo 17, dice la palabra que cuando el rey vio a Esther, dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Mire qué lindo esto. Y halló gracia en ella. Y dice la palabra que halló gracia en ella y que halló benevolencia. Wow, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el rey la amó más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia en el rey y tuvo benevolencia ante él. Dice, tuvo benevolencia delante de él más que delante de las otras vírgenes. Y puso el rey corona sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. No la hizo reina presentarse delante de él, como dice, como está la definición de Atavio, emperijollada. No la hizo reina el diseñar una estrategia de este mundo y buscar el amor del rey con sus propias estrategias. Esther dejó que todo lo que el Señor había puesto en su vida como bendición, ella se dejó guiar. Ella se dejó guiar por Mardoqueo. Ella se dejó guiar por Hegai, porque había cosas que Mardoqueo podía ver y ella no podía ver. Hegai estaba en el palacio, estaba cerca del rey, hablaba con el rey, lo conocía, sabía los gustos del rey, iba y una y otra vez delante del rey. Y esta mujer dice, lo que yo necesito es dejarme aconsejar por Hegai. Quiero decirle, la palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por cada una de nosotras. ¿Y por qué nosotras? ¿Por qué a ti, mujer? ¿Por qué te cuesta quizás dejarte guiar por el Espíritu Santo? ¿Por qué no entender que lo que para ti, que lo que tú hoy no puedes ver, ya lo ha visto? ¿Por qué no dejarte guiar por él en lo que realmente es conocimiento para ti y tú tienes que valorar? ¿Por qué no dejar que la sabiduría de Dios esté sobre tu vida? ¿Por qué pensar que cuando estemos ataviadas, entonces es cuando vamos a poder disfrutar del amor de otros? Y no es necesario. Capítulo número 4, versículo número 3. Mire,
cuando Esther llega a este punto en el que Esther, el rey la mira y coloca corona sobre su cabeza, y este es el pilar del conocimiento, yo quiero decirle, Esther estuvo metida en el palacio 12 meses. Y yo no sé cuánto tiempo tú vas a tener que pasar por una situación que tú no te esperabas. Pero Esther estaba tranquila en su casa y dentro de sus planes no estaba casarse con el rey Asuero. Pero a Esther se le presenta una oportunidad, que es otro de los pilares del conocimiento. Y cuando a ella le dicen que el rey está buscando doncellas y que existe la posibilidad de que aquella doncella sea ahora la reina, esto no está dentro de sus planes. Ella acepta la propuesta, Mardoqueo está de acuerdo con ella y ella se va al palacio. Pero no es solamente que Esther se meta en el palacio y que cuando él la vea se impresione por su belleza y porque el Señor colocó gracia delante de ella, porque pareciera que todo al final lo termina. Es decir, es como si el cielo, y quiero, y le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude para expresar esto, que Él me está mostrando y que usted lo pueda entender claramente, porque hay un momento en el que usted cree que Dios tiene que hacer absolutamente todo, porque usted recibe promesas y usted va y se tira ahí en un mueble, en su casa, en una mecedora, en su cama, a mirar el techo, a esperar la promesa. Pero a ella le dijeron que había una posibilidad de que ella se convirtiera en la reina de aquel palacio, pero ella tuvo 12 meses de preparación, 12 meses en la que ella fue desprendida de aquel hombre que la cuidaba y que la protegía, 12 meses en las que ella salió de su entorno, 12 meses en las que ella fue alejada de su familia, de sus amigos, 12 meses en las que ella tuvo que aprender acerca de la cultura, 12 meses en las que seguramente tuvieron que enseñar